¿Estás? Listo, ya se inició la transmisión. Ok. Bueno, buenas noches, buenas tardes para algunos. Bienvenidos a otro webinar de Yves Solac. Como habíamos mencionado, vamos a tener un webinar siempre el primer jueves de cada mes y el tercer jueves de cada mes. Así es que hoy vamos a tener el gusto de platicar acerca de un caso interesante, un caso real, cuya presentación va a estar a cargo del doctor Nelson Rodríguez de Guadalajara, México. Y en esta oportunidad, pues ya vieron ustedes en la invitación que tenemos un repertorio muy importante de cirujanos de toda Latinoamérica. Mariano Palermo de Argentina, Juan Antonio López Corbalá de México, Natán Sundel de Colombia, Estados Unidos, Albino Ramos de Brasil, Gustavo Cuadros de Brasil y Luis Poggi del Perú. Sus servidores, Estuardo Berens, Sergio Aparicio, Pedro Martínez y Nelson Rodríguez, vamos a estar a cargo aquí de platicar un poquito de esto. Entonces, para no alargar más esto, Nelson, por favor, preséntanos el caso, cuéntanos qué es lo que está sucediendo con ese caso. Muchas gracias a todos por haber aceptado. Me faltó a mi querido amigo Carlos Cervec. ¿Cómo se me olvidó a mi Carlito Cervec si ahí está enfrente? Aquí lo tengo enfrente. Carlito Cervec es un genio de la cirugía bariátrica y metabólica en México y va a estar aquí con nosotros platicando un poquito también acerca de la experiencia. Yo creo que Rodrigo Rivera también está acompañándonos en esta oportunidad, así es que, por favor, divirtámonos, Nelson. Gracias. Sí, pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar con nosotros, aceptar la invitación de Yves Solac. Gracias a nuestros panelistas y profesores. Les comento un poquito antes de entrar en la presentación del caso, la dinámica de esta sesión. Es una sesión para discusión de alternativas de manejo, de crítica, de posibles soluciones y obviamente creo que va a estar muy enriquecida por todos los profesores. Lo preparamos en dos partes, el caso clínico y la presentación va a estar a cargo de los cirujanos que trabajan en mi grupo. Va a iniciar el doctor Rodrigo Rivera y la segunda parte la presenta la doctora Alejandra Castro. Es una paciente con un antecedente de un bypass gástrico que llegó referida a nuestro centro con algunas complicaciones como las que ahorita van a ver. Pero bueno, no voy a abundar más y vamos a iniciar con la presentación del caso. Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a iniciar con este caso, un caso muy interesante, complejo, pero espero que podamos aportar todos y retroalimentarnos de una forma muy dinámica. Muy bien, esta es una paciente femenina de 45 años. Como antecedentes de importancia, tiene antecedente una banda gástrica en 2006. A ella se le colocó con un índice de masa corporal de 34 y un FPDP de 90%. Tuvo una reganancia de peso de ella de 34.4%, reganó casi el 5% del exceso de peso y por este motivo acudió con otro equipo quirúrgico y se programó de manera electiva para realizarse un bypass gástrico laparoscópico. Entonces tuvo su primera cirugía, esto para retiro de banda gástrica y en ese mismo procedimiento realizar un bypass gástrico en Y. La cirugía se realizó aparentemente de forma normal, sin complicaciones, regresó a las 24 horas tolerándolo. Al segundo día postquirúrgico es reingresada por dolor abdominal ya después de su egreso. Ella refiere con fiebre
y a su ingreso se realizó una tomografía de abdomen contrastada en la que se evidencian datos de fuga de la gastroyeyunoanastomosis. Entonces, por tal motivo se realiza una segunda cirugía por parte de este equipo quirúrgico y en esa se encuentra una fuga de la anastomosis gastroyeyunar y en este momento de la cirugía se realiza un cierre primario. Al tercer día posquirúrgico de su bypass gástrico, otra vez es reingresada por dolor abdominal, tiene ataque del estado general y nuevamente es sometida a cirugía. En esta se realiza una revisión de la anastomosis gastroyeyunal, aparentemente y sin fuga, se realiza aseo de cavidad y se mantiene hospitalizada 48 horas. Se inician líquidos claros con adecuada tolerancia por mejoría clínica y se egresa nuevamente a su domicilio. Sin embargo, al quinto día posquirúrgico del bypass gástrico, otra vez es reingresada por dolor abdominal, tiene hipertermia, hay presencia de gastrointestinal por los drenajes que tenía la paciente y se realiza otra vez una cuarta cirugía en donde se evidencia una fuga de la gastroyeyunoanastomosis y también una fuga de la yeyunoanastomosis. Entonces, ¿qué se realizó en esta cirugía? Se realizó un cierre primario de las fugas, se realizó un aseo de la cavidad abdominal y se coloca una gastrostomía y una sonda nasoyeyunal por endoscopia. Entonces, al sexto día postoperatorio de esta cirugía, ya es cuando se nos interconsulta a nuestro equipo bariátrico. Obviamente la paciente en malas condiciones generales, una TA de 138-84, frecuencia 92, una temperatura de 37 grados centígrados, frecuencia respiratoria 22, saturando al 90%, refiriendo un dolor abdominal, náuseas, un abdomen distendido. La paciente viene orientada en estado regular de hidratación, la sonda nasoyeyunar y el catéter venoso central que tenía pues, de manera adecuada, campos pulmonares con hipoventilación bivasal, un abdomen semigloboso con datos de gastrostomía de derivación y peristaltismo presente y disminuido. Obviamente dolor a la palpación en epigastrio y ambos flancos, sin aparentes datos de irritación peritoneal en estos momentos. Los drenajes obviamente con gasto turbio y de forma intestinal. Obviamente esta paciente se trasladó a cuidados intensivos, la vio nuestro médico intensivista, se toman exámenes de laboratorio, una hemoglobina de 10.4, leucos de 13.8, segmentados de 88%, una glucosa de 178 y proteína C reactiva de 203, obviamente una procalcitonina de 3.26, y al ingreso también con nosotros se realizó nuevamente una tomografía abdominal, obviamente reportando una fuga inmediata del material de contraste por el drenaje y la colección epigástrica contenida en dicha zona de fuga. Bueno, vamos a hacer aquí un paréntesis para poder iniciar la discusión, comentarios y preguntas que tengan nuestros panelistas. La primera pregunta que a mí me surge es en un paciente que es una revisión, banda gástrica, me llama la atención que a las 24 horas uno le pueda dar el alta. No sé cuál es qué piensa la mesa con respecto a eso sabemos todo por paper que aumenta las chances, las posibilidades de complicaciones. ¿Cuál es la conducta que ustedes tomen ante un paciente que es una revisión? ¿Hacen exactamente lo mismo que un paciente estándar, sin cirugías previas? Para nada. A ver, pacientes con revisiones, la verdad es que uno toma todos los recaudos. Sabemos, como decís vos, Pedro, que la chance de que tenga alguna fuga es superior a una cirugía primaria, así que nosotros tomamos todas las precauciones y tenemos el paciente más de lo que lo tenemos habitualmente. Bueno, ahí es un poco variado, o sea, hay de pacientes a pacientes, hay quien se presta para cirugías que son mucho más sencillas que otras, pero aquí lo extraño es que la misma noche del posoperatorio 1
regresa muy mal. O sea, ese paciente de seguro estaba con taquicardia desde que se fue. O sea, no puede ser que haya estado perfecto y en 6, 7 horas de la nada empezó muy mal. Yo creo que ahí, fue ahí empieza un poquito la falta de juicio de la parte clínica, ¿no? Probablemente se haya ido sin drenaje, o ¿qué hacen ustedes con respecto al drenaje en una revisión? No, pero sería la primera pregunta es si es que le pusieron drenaje en la primera cirugía. Porque hay gente que pone de rutina drenaje y hay gente que de rutina no lo pone, como es el caso de nosotros, por ejemplo. Nosotros de rutina no ponemos drenaje. Y en este caso valdría la pena saber si le pusieron o no el drenaje. ¿En las revisiones tampoco pones drenaje, Pata? En la revisión, dependiendo del origen. Si es una fístula, sí, pero si es un paciente que entras a una revisión para una revisión por reganancia, por ejemplo, o sea, una reintervención limpia, tampoco dejo drenaje. Yo A mí me siempre dejo gustaría... a todos drenaje y les hago un estudio con medio contraste hidrosoluble de rutina a todos. Eso lo hago por el concepto de cirugía esofágica gastrointestinal que he tenido toda la vida y es más que todo como escuela para mí el seguir viendo y viendo más y más imágenes. Si a este paciente le hubieran dejado drenaje y a este paciente le hubieran hecho un esofagograma con medio hidrosoluble al día siguiente, probablemente se hubiera visto esa fuga. Yo creo que el comentario de Carlos Serbeck es muy atinado porque obviamente la taquicardia, que es el primer signo que estos pacientes pueden tener y tal vez el primero y único signo que el paciente puede tener, ya la tenía establecida. Entonces, ¿cómo le vas a dar egreso al día siguiente? No sé si estos nuevos protocolos de ERAS que se están haciendo haya sido en el caso de este paciente. Y es claro que es una falla técnica, o sea, no regresó al tercer día con un absceso, ¿no? O sea, a las 24, bueno, las 36, 48 horas estaba mal y regresó a quirófano y había un hoyo en la gastroyeyuno. No sé, Juan Antonio, tú que has retirado infinidad de bandas, ¿qué opinas de esto? No se oye. Micro. Hace el micrófono, Juan Antonio. Ahora ya yo estoy de acuerdo con todos. Me parece que la paciente ha recibido alta de una forma un poco precoz. No hay muchas informaciones. Yo ya tenía preguntado en el chat del estudio radiológico en el primer día para saber si había la información de que se ha hecho teste con azul o alguna forma de teste en la cirugía, pero no me parece que un paciente pueda salir del hospital en buenas condiciones de alta y regresar 12 horas después de la manera que esta paciente. Me parece que se ha tenido mientras yo esté totalmente en favor del protocolo ERAS. El protocolo ERAS determina condiciones de alta y yo no creo que ahí se vio el checklist y se checó situación por situación antes de dar alta a esta paciente. Yo creo que hay algunas cosas también importantes aquí y ahí me gustaría conocer, porque es una cirugía revisional y creo que debemos irnos un poquito antes, no nada más al momento de la conversión, y es desde la evaluación del paciente y la preparación para un retiro de banda y una conversión a bypass gástrico. Porque, bueno, yo creo que es bastante bien aceptado la evaluación tanto radiológica como endoscópica, ¿sí? Antes de una cirugía bariátrica de revisión. Y creo que en este caso, que era retiro de banda, fue también algo que no se tenía, ¿sí? No se hizo a la paciente por lo que se documentó. Y también, pues bueno, eso puede elevar el riesgo de complicaciones. No sé si Gustavo quiere hacer algún comentario más amplio al respecto. Oh, yo pienso, estoy de acuerdo con ustedes. También una pregunta, si tiene algún protocolo de hacer, por ejemplo, en ese caso, solo la retirada de la banda en un otro tiempo, la confección del bypass. Y en casos de cirugía revisional, podemos también hacer una endoscopia intraoperatoria, que podemos ayudar para hacer el pouch, para hacer la anastomosis y para hacer
una checagem de si está todo listo, si estamos bien y la sutura está bien también. Pero en este caso probablemente más una dehiscencia allá que volver el paciente, que ya se salió del quirófano con esta complicación probablemente. Sí. ¿Se le hizo test de azul de metileno, Nelson, en la primera cirugía? No, nosotros desconocemos en realidad muchos detalles de las primeras 4 cirugías porque es un paciente referido a nuestro centro. Pero algo que sí se documentó es que no tenía, por ejemplo, endoscopía preoperatoria. ¿Sí me escuchas, Nelson? Sí, sí lo escucho, Doc, nomás que se está viciando un poco el sonido. Entonces les comentaba que algo importante aquí fue que no se documentó que tuviera una endoscopía preoperatoria antes de cirugía de revisión. Y yo creo que es algo bastante importante y prácticamente indispensable, ¿no? Contar con un estudio endoscópico, porque la banda pudo haber estado migrada, pues eso aumenta el riesgo de una fuga. Y ahí en relación a lo que comentaba Gustavo Cuadros, pues nada más sí quiero hacer mención que en nuestro caso, o sea, si la banda está erosionada, no se realiza una cirugía bariátrica y se deja un cierto tiempo. ¿Me escuchas, Nelson? Sí. Sí, doctor, adelante. Yo quiero hacer un comentario, así como decía Carlos, que hemos quitado muchas bandas y tiene razón. Y quiero decirle que lo que se hace ahorita, lo que se hace 10 años antes es diferente porque todos hemos ido evolucionando. Yo me acuerdo que la primera etapa dejamos gastrostomía de rutina y los drenajes también quedaban por una semana. Hemos ido evolucionando. Un factor que decide cómo voy a dar de alta a un paciente es cómo están sus condiciones generales, cómo están sus signos vitales. Yo no puedo dar de alta a un paciente con un signo vital alterado. Esa es la primera regla, independientemente que sea 24, 48, 72 horas. Ahora, si nos vamos a los estudios contrastados que nosotros los hacemos de rutina, también se ha aprendido. El estudio contrastado, la serie gastrodenal, es un estudio con mala sensibilidad. Ese es otro punto. Inclusive, si hacemos tomografía contrastada en el primeras 24 horas, la sensibilidad puede llegar máximo al 80%. Entonces, cuando los damos de alta en una forma rápida, el primer factor es cómo se siente el paciente y sus signos vitales para poder decidir una alta hospitalaria. Ese sería el principio. Ahora decir, si lo dan de 24, 48, 72 horas, yo todavía no los doy de alta a las 24 horas, pero hay grupos con buena experiencia que lo están dando de alta a las 24 horas. Otro factor para decidir la alta rápido o de tomar la decisión también, ¿qué tejidos encontré? He retirado muchas bandas que hay cero alteración de los tejidos y he retirado bandas donde no encuentro la calidad del tejido es muy mala y andamos buscando hacer anastomosis más abajo para tener tejidos de mayor calidad. Entonces, para poder tomar una decisión o de lo que se está comentando, pues no sabemos ni cómo está la calidad de los tejidos y si realmente para decidir su alta tomaron en cuenta los signos vitales. Vuelvo a decir, los estudios contratados, claro, tienen una especificidad perfecta. Si sale positivo es que es positivo, pero la sensibilidad no es como creemos que es tanto. Yo creo que debemos de vigilar, nos debemos tomar decisiones de acuerdo al cuadro clínico del paciente. Pero llama la atención una fuga tan precoz, ¿no? A las 24 horas, eso es definitivamente falla técnica, ¿sí? Eso no es un problema de tejido, sino eso es falla técnica. Yo quiero contar una anécdota de un caso trágico de fue un grupo de cirujanos que trabajaba, y no sé si esta música les suene familiar a ustedes. Hubo un grupo de cirujanos que trabajaba suturas recicladas, que las traían de Nueva York, y eran suturas que las recogían probablemente de la basura. Había alguien que las metía en un blister nuevo, las reesterilizaba y las mandaban al granel y las traían por maletas a Lima. Estas suturas las esterilizaban y las vendían a un precio de $10, $12, y una operación que nos llamaron a nosotros, un paciente de 32 años que se le hizo una manga, el tipo tenía una dehiscencia casi de 1/3 de la sutura del último disparo de la manga. Y definitivamente cuando empezamos a revisar, le dije, ¿qué marca de sutura usas? Y tenía una mezcla de todas las marcas, y cuando le digo, enséñame las cargas,
no venían en un blister seguro, sino abiertas, y a la hora que empezamos a chequear, algunas les faltaban grapas. Entonces, a la hora que tú engrapas, se engrapa muy bonito, pero tiene pues es como que te falta una muela y que quede un hueco allí porque no hay una grapa que cierre efectivamente y eso fue lo que motivó un escándalo terrible porque la persona de 32 años falleció y el ministerio tuvo que tomar cartas en el asunto de evitar el ingreso de material reusado en la laparoscópica. Esto es algo que definitivamente hay que tener cuidado en dos cosas, ¿no? De no trabajar con materiales de ese tipo y no utilizar cargas de origen así dudoso, por un lado, y por otro lado, el cuidado de la manipulación de la carga, porque si la carga se golpea, a lo mejor esa grapa también se puede salir por más que recién la saques del blister. Entonces, fallas técnicas es lo único que para mí justifica una fuga tan rápido, que en 24 horas ese caso esté fugando. Para mí hay una fuga que no es isquémica, que no es una fuga, digamos, de que el tejido es malo, sino es una engrapada en falso, una engrapada con una perforación inadvertida, o una de las cosas que a uno no le gusta tener. Pero eso es una falla técnica, o sea, falla del cirujano. Y creo que si ese cirujano hubiera hecho azul de metileno en ese mismo momento, probablemente hubiera encontrado esa lesión. O si hubiera hecho lo que ha dicho Estuardo, la radiografía con material hidrosoluble, con líquido, con contraste hidrosoluble, que para nosotros es de rutina al segundo día antes que se vaya el paciente, también hubiera podido salir, porque no es un problema de un granuloma que se fue abriendo poquito a poco, sino es un hueco que quedó por alguna razón, o un hueco por una metida brusca en la engrapadora, o un hueco por una falla de alguna grapa que se saltó, o qué sé yo. Pero ese sería mi comentario primero para tener una fístula tan rápida. O puede ser, Nelson, una pregunta. ¿No has tenido acceso, porque sería muy importante tener acceso al video y al protocolo quirúrgicos, porque eso nos traería mucha enseñanza? Una cosa que es importante cuando uno va a retirar una banda y va a decidir hacer un procedimiento, un segundo procedimiento en el mismo tiempo quirúrgico, es deshacer por completo el túnel que se formaba, que se hace cubriendo la banda para tener el estómago en una sola pared. Una de las posibilidades más probables, valga la redundancia, de que fugue esa anastomosis es que la engrapada en esa zona haya hecho sin deshacer el túnel ese que se forma sobre la banda gástrica y haya dejado una zona importante de fuga. Y algo importante que dijo Lucho y Sergio, con un test de azul de metileno acá sería fantástico. Nosotros lo hacemos de rutina en todos los pacientes, y con que uno solo te dé positivo y puedas resuturarlo en el momento, ya con eso se justifica, por lo menos para nosotros, hacerlo de rutina en todos los pacientes. Acá hubiese sido de una utilidad fantástica. Oye, ya estamos hecho, suponiendo que se hicieron test de azul de metileno, entonces. ¿Estamos suponiendo o no se hizo? No sabemos, doctor, no tenemos eso en la referencia, pero bueno, yo creo que aquí lo que es rescatable, pues es en este caso la evolución de las complicaciones y a lo mejor las cosas que se pudieron haber evitado, ¿no? Como desde tener una endoscopia preoperatoria, a lo mejor tenido un test ya sea con azul de metileno o apoyo endoscópico transoperatorio, como lo decía Gustavo, o incluso, bueno, pues un estudio contrastado al egreso, pero son cosas que desafortunadamente cuando el paciente viene referido de otro lado, muchas veces uno no las tiene y ya se enfrenta al problema, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere hacer otro comentario hasta ahorita o quieren que pasemos a la siguiente parte. No, el comentario que yo haría sería ¿reforzaron la línea de sutura? O sea, esa es otra pregunta también que podría... Las líneas de sutura sí se veían algunos refuerzos, fue lo que nosotros encontramos, pero también, digo, ya hay que tomar en cuenta que nosotros entramos en la quinta ocasión, ¿sí? El paciente ya tenía cuatro cirugías previas, entonces ya encontramos bastante modificada la situación, la anatomía y con mucha reacción inflamatoria.
Nelson, una cosa importante que lo dejamos pasar, que lo dijiste 2 veces, pero con Almino, cuando estuvimos en el consenso de enfermedad por reflujo en Montpellier el año pasado, se habló y el no hacer endoscopía de rutina en todos los pacientes prequirúrgicos es muy común, ¿eh? Y yo creo que tendría que hacerse en todos los pacientes, obviamente cirugía primaria y más aún en cirugía revisional. Pero en Estados Unidos, cuando se hizo la encuesta, se vio que muchos cirujanos bariátricos no hacían endoscopía de rutina previo a sus pacientes bariátricos, primaria y revisional. Eso me parece que tiene que quedar clarísimo, que es importante. De acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso. O sea, yo creo que es imperativo, ¿no? Tener para una cirugía revisional una endoscopía. Y sí, aparentemente, por la referencia de la paciente, no se hizo endoscopía preoperatoria. Sí, incluso a nosotros nos quedó la duda que hubiera habido una erosión de la banda gástrica y también eso haya desencadenado las complicaciones. Nelson, yo tengo alguna experiencia importante también con bandas gástricas. Yo puse 1872 bandas y ya he quitado más de 600. Y eso nos ha permitido saber a quién quitarle la banda y hacerlo en un solo procedimiento o en 2 tiempos. Lo que es importante también es a la hora de escoger la grapa que vas a utilizar para la región esa fibrótica que el paciente tiene en ese lugar. Ya Sergio Aparicio mencionó acerca de esa cáscara que produce esa membrana, que produce este cuerpo extraño sobre el estómago. Es importante retirarla completamente. Y también saber que se está retirando la banda gástrica porque el paciente tenía una infección del lugar, obviamente te contraindica hacer otro procedimiento más ahí. Yo creo que a la hora de estar decidiendo esto, hay que explicarle bien al paciente. Nosotros cuando vamos a retirar una banda gástrica, a todos los pacientes les hacemos endoscopía, les hacemos esofagograma también, y también les hacemos una manometría esofágica para ver cómo se encuentra la motilidad del esófago para saber qué es lo que vamos a hacer. El comentario es saber exactamente qué recarga vamos a utilizar en esta área fibrótica. Con Juan Antonio lo hemos platicado varias veces y tiene que ser una recarga ya sea verde o ya sea morada, dependiendo de la empresa que se vaya a utilizar. Yo quiero hacer un comentario nada más, porque todo lo que estamos diciendo son suposiciones. Lo que podemos concluir es lo siguiente, que tú, Nelson, diga cuáles son las recomendaciones en cirugía revisional para hacer una gastroyeyuno, desde endoscopía preoperatoria, qué tipo de grapeo, que si se va a reforzar, que si prefieren cingas, los signos vitales, el azul de metileno, el estudio postoperatorio, etcétera. En eso deberíamos concluir en cada etapa de este caso clínico, porque todo lo demás lo estamos suponiendo. Sí, una otra observación es que siempre cuando yo reviso un bypass y se verifica una fuga o el problema, me gusta ya en la primera revisión ya poner una gastrostomía. Yo creo que una gastrostomía ayuda mucho a recuperación postoperatoria de esos pacientes porque en un primer momento ayuda a descomprimir todo este sistema hipertenso de la alza biliopancreática y de la alza alimentaria. Y en segundo se puede usar esto para como una vía de alimentación del paciente. Entonces también, aparte de todas las observaciones que hicimos, poner una gastrostomía ayuda bastante. Sí, así es. Lo de la gastrostomía sí, sí se colocó desde las cirugías previas. El paciente ya llegó con una gastrostomía colocada. De hecho, fue la misma gastrostomía con la que nosotros lo dejamos y lo egresamos. Y en relación a lo que decía el doctor López Corbalá, yo le pedía a Carlos Cervec que él hiciera los cierres de estos comentarios y la conclusión antes de terminar cada presentación. Entonces le voy a pedir a Carlos que nos haga favor de hacer las observaciones y cierres en cuanto a esta primera parte del caso. Bueno, brevemente, porque hay muchas más reoperaciones. Yo creo que la mayoría estamos de acuerdo en que algo pasó durante la cirugía y hubo una especie de, no negación, no sabemos, pero se fue por alto algo también al dar de alta al paciente. No sabemos exactamente cómo fue la técnica quirúrgica, pero ya discutimos algunas cosas, algunos refuerzos, tipos de pruebas que la mayoría de la gente hacemos, drenaje, no drenaje, también es variado, pero hasta ahorita pues ya identificamos que hubo una falla técnica, seguramente,
Y lo segundo, que dejaron ir al paciente demasiado rápido y está muy raro que no haya tenido algún dato extraño antes de darlo de alta. Si quieres, seguimos con el caso, Rodrigo. Bien, hola. Yo voy a continuar con el caso clínico. Bueno, esas son las condiciones en las que se recibieron a la paciente. Inmediatamente se trasladó a cuidados intensivos. Aquí cabe mencionar que la tomografía contrastada fue aproximadamente a las 8 horas del ingreso de la paciente y posteriormente a las 12 horas nos empezó a dar material biliar por los drenajes. Vamos a ver aquí en el séptimo día postquirúrgico el manejo que le dimos a la paciente fue ayuno, nutrición parenteral, esteroides, antibiótico, terapia de amplio espectro, y tenía, no estaba entubada, tenía puntas nasales de alto flujo con un CO2 al 50%. Aquí es lo que mencionaba, 2 horas de estancia en la terapia intensiva, continúa con dolor abdominal, taquipnea, fiebre, bueno, las puntas nasales de alto flujo, y aún así la paciente estaba ya con distrés respiratorio, salida de material intestinal por drenajes y una respuesta inflamatoria sistémica notoria, por lo que pues, se decide hacer una cirugía de control de daño. Esta es la quinta cirugía, es la primera con la que nosotros iniciamos. En la cirugía de control de daños se realizó con un abordaje tipo abierto y encontramos los siguientes hallazgos. La gastroyunoanastomosis estaba rotada 180 grados y tenía una fuga en la cara posterior de aproximadamente 5 milímetros. Anexo a la fuga de la gastroyec estaba un absceso localizado. Encontramos la yeyunoanastomosis que estaba ya previamente remodelada y que aparte también tenía datos de fuga en el remanente del ácido biliopancreática sobre la línea de grafeo, con una estenosis del 90% de la luz de la yeyunoanastomosis. Estaba totalmente cerrada y, bueno, cabe mencionar que a la apertura encontramos líquido gastrobiliar aquí en la apertura de la paciente, aproximadamente unos 250 mililitros. Y ya tenía una mesenteritis retráctil, lo cual sí nos limitó un poco las opciones también quirúrgicas que se planeaban en la primera cirugía. Aquí en esta cirugía es bien importante recordar que fue de control de daño. O sea, nos hubiera encantado hacerle más cosas, probablemente que ya no requiriera más. Sin embargo, se tenía que resolver en ese momento las condiciones de la paciente. En cuanto a hallazgos, digo, para que quede un poco claro, tuvimos una asa biliopancreática de 50 centímetros, una asa alimentaria de 80 centímetros y una asa común de 150 centímetros. Todas estas se desmantelaron. Aquí tenemos los hallazgos. Aquí está el buggy que está entrando en la gastroyunoanastomosis. Se ve cómo estaba ya casi totalmente pues, abierta, desmantelada. En la foto que está anexa, estamos viendo también cómo está ya una perforación ahí en la zona de la gastroyunoanastomosis y cómo se ve también ahí francamente pues abierto ya con los bordes de las anastomosis pues en malas condiciones ya del tejido. Encontramos también datos de una, si se hubiera manipulado a 80 centímetros de la válvula ileocecal, datos de grapeo previo, sin embargo no tenía datos de fuga. Y pues bueno, esos son, si ustedes pueden notar la foto de la derecha, se ve ahí como hay ciertos datos de grafeo previo y continúa el asa común. Y bueno, ¿qué es lo que se realiza en la cirugía de control de daño? Fue desmantelamiento del bypass gástrico total por la mala calidad de los tejidos, la mala calidad de las anastomosis. Ya el pouch gástrico pues estaba prácticamente ya abierto, no había tejido para seguir reforzando. Se tuvo que desfuncionalizar el pouch, se dejó un drenaje de la saliva a través de una sonda Foley abocada hacia la piel. Hicimos una yeyonostomía a 50 centímetros de diámetro de trace, esa fue la que se abocó. Y la pues anastomosamos lo que quedó del asa alimentaria con el asa común y se cerró, se quedó en cavidad y hicimos ya una asa de cavidad también y preservamos la gastrostomía.
No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta hasta aquí de los hallazgos y Yo creo que nos alternativas pueden, pudieran considerar ustedes? Rodrigo, nos puedan poner las diapositivas de cómo fue cada cirugía, porque ya nos echamos 4 o 5 cirugías de golpe y está complicado el caso, ¿no? Y esa es la paciente con el intestino más corto del mundo, yo creo. Sí, así es algo que nos llamó mucho la atención y al estar, pues ahora sí que con la cavidad abierta, pues lo medimos varias veces y yo creo que eso es algo que a todos nos puede pasar, ¿no? Que por la paroscopía a veces se ve algo diferente al momento del abordaje abierto. Aquí básicamente quiero que pongas el esquema que traías ahí de cómo queda. Nelson, era 250 centímetros de intestino total. Sí, aproximadamente, digo, aparte ya por las condiciones de la cavidad y la contracción del tejido del mesenterio, pues probablemente no. A lo mejor no es tan corto, ¿no? Pero en ese momento esa fue la medida que nos dio. Lo que comentaba Carlos Serbeck en relación a las cirugías previas, básicamente lo que se hicieron en las 4 cirugías previas fueron nada más lavados y drenajes y cierres de las fugas que fueron encontrando. Sí, o sea, en la primera cirugía, por ejemplo, se encontró una fuga de gastro y ayuno y le hicieron un cierre primario. La segunda aparentemente no se encontró nada. La tercera vuelven a encontrar fuga de gastro y ayuno y le vuelven a hacer cierre primario. Ya en la 4ª cirugía le encuentran fuga de gastro y ayuno y fuga de yeyuno y ayuno y le vuelven a hacer cierre primario. Entonces ya cuando a nosotros nos toca reintervenir por 5ª ocasión a la paciente, pues ahora sí que ya no teníamos muchos recursos que ofrecer y es donde yo quisiera poner a discusión de todos los panelistas qué otras alternativas pudo haber habido para no llegar a una cirugía tan radical como es el desmantelamiento bypass gástrico, o si no había otra alternativa, ¿no? Ese sería quizás ahorita donde sería bueno centrar la discusión. También algo bien importante que no se mencionó, que la albúmina al ingreso ya era de 2.4, ¿sí? Entonces también eso no nos daba mucho margen como para estar haciendo cierres o anastomosis, y fue por lo que básicamente pues me vi en la necesidad de mejor hacer una exclusión. Entonces ahora sí les dejo los comentarios a nuestros invitados para que podamos hacer más aseveraciones del caso. Nelson, una pregunta. ¿Cuánto quedó la yeyunostomía del TRICE? 50 centímetros. Una yeyunostomía de alto gasto. ¿Nunca pensaron en hacerle mejor esofagostoma que sacar el pouch con una sonda? No pensamos en hacer nada más la exclusión del pouch para posteriormente pues tener la opción de reconstruir un bypass o restablecer anatomía normal. Yo te diría porque creo que es más complejo y da más movilidad dejar un tubo que siempre tiene el riesgo de deslizarse, migrarse, etcétera, a hacer una esofagostoma que creo que la mayoría de los cirujanos la dominan, es un procedimiento rápido y además ibas a estar en un área totalmente no contaminada y es muy seguro, a eso me refiero. Y probablemente si dejas prácticamente afrontado a la gastro y ayuno, pues tienes el esofagostoma con las posibilidades de que eso cicatrice, va a ser nutrición parenteral. Y el otro punto que me da la atención, que es de peligro, pero no sé si tenías otra opción, estoy viendo los dibujos, es la cercanía, o sea, que es en yeyuno proximal el volumen que se va a manejar, la yejunostomía. Sí, así es. O sea, de hecho estábamos conscientes que el dejar una yeyunostomía 50 centímetros pues era una yeyunostomía de alto gasto y con una paciente que iba a depender 100% de NPT. Sin embargo, en ese momento, pues también por las condiciones de la paciente que prácticamente estaba a terapia intensiva, pues fue lo que nos limitamos a hacer, ¿no? Pero creo que es aquí donde entra la discusión de si se pudo haber a lo mejor hecho algún manejo con endoprótesis, si se pudo hacer algún otro manejo a lo mejor intervencionista o a lo mejor quien hubiera reconstruido o haber hecho otra cosa. Yo creo que aquí es donde a todos nos puede dejar una enseñanza.
Nelson, una pregunta. Cuando le hicieron la tomografía, nunca vieron una colección delimitada. Siempre líquido libre, pero nunca una colección delimitada, ¿verdad? Fíjate que no había una colección así bien delimitada. De hecho, yo cuando recibí la paciente, quise primero mantenerla unas 24, 48 horas sin meterla a reintervenir, pensando en que pues pudiera ya haberse limitado el problema, ¿no? Porque nosotros la retomamos a menos de 24 horas de su última cirugía. Entonces, básicamente, primero le hicimos su evaluación laboratorial y radiológica. Sí vimos fuga y que salía incluso el material de contraste por los drenes, pero bueno, dije, pues no puede, a lo mejor no es necesario reintervenir y si está drenada con nutrición parenteral y a lo mejor drenajes percutáneos, en caso de que colectara, se le podía dar la posibilidad, ¿no? De un manejo conservador y no irnos a una quinta cirugía. Pero no, fíjate, sí, contestando a tu pregunta, no traía una gran colección como para proceder a drenaje. De hecho, se veía que el contraste salía a través del drenaje. Del drenaje. Si nosotros hubiésemos tenido una tomografía donde tenés alguna colección, digamos que se vea circunscripta, por ahí, en vez de reintervenir la paciente, lavar, drenar, uno ahí sí puede optar por un drenaje percutáneo, que cuando uno hace un drenaje percutáneo de una colección, básicamente es lavado-drenaje, o sea, estás haciendo el mismo tratamiento que si uno lo reinterviene. Pero al no tener una colección localizada y ya conformada, la parte percutánea se dificulta un poco. Y una pregunta más. Ese 90% de estenosis de la yeyuno-yeyuno, ¿qué les pareció? ¿Que fue un error también técnico o por qué estaba ocluida esa anastomosis? Yo creo que partimos primero, de que lo más frecuente de las fugas en bypass gástrico son las gastroyeyuno, ¿no? Y que son las que tienen un pronóstico más favorable. Fue lo primero que ellos encontraron y se concretaron a hacer cierres primarios, dejaron gastrostomías. Yo creo que fue muy válido ese manejo en las primeras cirugías. Sin embargo, yo creo que todo cambia cuando tienes una fuga de la yeyuno-yeyuno, ¿no? Donde sabemos que es una fuga que ya cambia completamente el pronóstico, que es una fuga que lleva a un porcentaje de morbimortalidad mucho más alto. Y ahí lo que entendemos es de que al ellos encontrar en la última cirugía una fuga de la yeyuno-yeyuno y querer hacer un cierre, fue la causa de obstruir, ¿sí? La luz de la yeyuno-yeyuno, pero que incluso perpetuó que se fugara a través del cabo de asa o del pie de asa, que algunos le llaman así, que es la línea de grapeo de la asa biliopancreática, porque también teníamos una fuga ahí. Sí, una fuga en el muñón de la asa biliopancreática, una fuga sobre la anastomosis, que fue lo que nos hizo pues hacer mejor una resección en bloque, ¿no? De toda la yeyuno-yeyuno, porque pues yo no le veía caso como dejarla así para un manejo a lo mejor un poco más conservador. Entonces, yo creo que todo el panorama cambia cuando ya te enfrentas a una fuga de una yeyuno-yeyuno, ¿no? Y más una fuga que ya traes de la gastro-yeyuno, es donde vuelve difícil. Yo lo que estaba esperando, y estoy de acuerdo contigo, era de que nos diera la oportunidad de dar un manejo más conservador ante ya varias reintervenciones, porque a veces reintervenir muchas veces un paciente pues lo lleva a complicarse más. Tal cual. Y incluso yo traté de ver si le podíamos ayudar con alguna endoprótesis y un drenaje percutáneo, ¿no? Pero ya al ver el deterioro en las siguientes horas, pues tuvimos que entrar y encontrar esto. No sé si alguien más tenga otro comentario, el doctor Almino. Sí, doctor Estuardo. Nelson, una pregunta. Ustedes hicieron la parotomía. ¿Los otros procedimientos anteriores, las 4 cirugías previas, fueron por la paroscopía? Sí, así fue. Los previos fueron la paroscopía. Ya yo tomé la decisión de que era mejor una exploración abierta. Porque ya digo, ya no teníamos mucho margen, ¿no? Para hacerlo otra vez laparoscópico. No es mi criterio, o sea, hacer las reintervenciones abiertas. De hecho, yo cuando tengo una complicación, creo que el 90% de los casos los hemos resuelto por abordaje laparoscópico, sin llegar al abierto. Pero en este caso que ya traes 4 previas, creo que ya era necesario hacerlo. Y yo creo que ese juicio quirúrgico estuvo muy bueno. La otra cosa es, ¿conoces tú al personaje que hizo las cirugías previas?
¿Fue el mismo cirujano y su equipo? No escuché, pero... Sí. El cirujano que hizo las cirugías, 4 cirugías previas, ¿es el mismo? Sí, fue el mismo grupo, sí, fue el mismo grupo quirúrgico. Pues es un grupo quirúrgico que sí hace cirugía bariátrica. Digo, no quiero hacer más ahorita comentarios al respecto. Yo creo que lo más importante es centrarnos a la discusión del caso. Yo tampoco quiero hacer ningún comentario destructivo, sino que sencillamente es para averiguar quién está haciendo estos procedimientos. Obviamente, si estaba rotada la gastroionostomía, ahí tenías que desmantelarla, pues que estaba totalmente, entiendo, estaba torsionada, ¿no? Y eso era lo que estaba provocando, o sea, que estaba ahí. O sea, cuando subieron el asa, la subieron rotada, ¿así fue como la encontraste? Sí, yo creo que ahí sí es un comentario muy bueno porque hay que entender la fisiopatología de las complicaciones, ¿no? Entonces yo creo que debió haber sido una cirugía difícil la que ellos tuvieron. Quiero pensar que pues a lo mejor tuvieron algunos incidentes porque esa línea de grapeo que había más abajo allá a 80 de la válvula ileocecal pudo haber sido a lo mejor algún detalle que hubo técnico en la primera cirugía y que por eso quedó el asa rotada, ¿no? Y que esa asa rotada pues hizo que la fuga se perpetuara. Entonces yo creo que desde un principio probablemente si hubiera sido mi paciente hubiera yo desmantelado y vuelto a hacer esa gastroyeyuno. Sí, porque si uno deja pues una obstrucción, pues las fugas no van a cerrar, ¿no? Y lo vemos en mangas y en cualquier otra anastomosis con fuga. Yo creo que es ahí buen comentario y sí, fue un hallazgo que no se puede dejar de mencionar, que pues una rotación del asa alimentaria, pues la anastomosis va a crear tensión y pues obstrucción por debajo de la anastomosis y que eso perpetúe la fuga. Nelson, esa sutura que se veía acerca de la válvula iliocecal, ¿era una anastomosis? ¿Era una anastomosis total o una sutura? Era una línea de grapeo nada más, no se veía como si hubiera sido una anastomosis. No sé si fue algún engrapado ahí que dieron para liberar algo, no sabemos y no venía documentado en el reporte. Afortunadamente esa línea no tuvo ninguna complicación, la dejamos abajo. Quiero hacer ahí también otro comentario de que una de las cosas que también me hicieron dejar excluido con una yeyunostomía de alto gasto fue para también proteger esas 2 líneas de sutura, ¿no? Porque yo hice una anastomosis del yeyuno, entonces esa era una anastomosis y aparte teníamos otra línea de sutura que pudo haber sido una anastomosis más abajo. Entonces dije, ante una paciente con una albúmina baja, un intestino que pues no es un intestino normal, es un intestino más corto de lo que normalmente vemos, yo pensé en un futuro probablemente no era factible reconstruir un bypass y dejar la anatomía normal y por eso tomé la decisión de hacer nada más la exclusión y las anastomosis dejarlas abajo para que no tuvieran presión y gasto. Porque me parece que el intestino de esta paciente es muy corto, más corto que el normal. Cuando se ve, la literatura reporta 350, 4, pero no 280 como tenemos aquí. Yo estaba pensando si no se ha hecho una resección intestinal a este nivel para dejar el intestino tan corto así. Sí, no sabemos, no parecía, ¿eh? No parecía porque no nos dio la impresión de que hubiera una anastomosis como tal. Okay. Alguien de los panelistas pregunta, no de los panelistas, de los participantes pregunta acerca de que si pudo haber sido un divertículo de Meckel. Yo le preguntaría más bien a nuestros profesores invitados si encuentran un divertículo de Meckel, ¿le harían algo? No. No, ¿verdad? Yo creo que no. No. O sea, sí. No sabemos, pudo haber sido, pero yo creo que el consenso es que así hay un divertículo de Meckel, si vas por una cirugía de bypass, pues ese lo dejas ahí. Oye, Nelson, ¿no encontraste cierre de brecha para decir que el intestino está corto porque resecaron el intestino? Y creo que hay huellas, aparte de la anastomosis, en la mayoría de las veces hay un cierre de brecha, nada de eso se encontró. Si nada de eso encontraste, seguramente era 280, como tú dices, que yo nunca los he visto, pero tú le contaste. No había cierre de brecha más que la de la yeyuno. Entonces, si cierran brecha, entonces quiere decir que a lo mejor no había. Sí, probablemente no hubo ninguna resección. Y digo, lo demás sería suposiciones, porque pues lo que nosotros encontramos nada más fue
las fugas y la rotación del asa con la obstrucción de la Y. ¿Y qué gasto tuviste en los primeros días de esa yeyonostomía? Bueno, si les parece bien, antes de continuar con la evolución, porque sí traemos algo de la evolución, no sé si alguien hubiera hecho algo diferente para Nelson, eso, si hubiera a lo ¿puede mejor hablar dejado sobre alguna fístula mucosa, algo más. ¿Puede hablar sobre las posibilidades endoscópicas de caso? Por supuesto que tenemos que tener un endoscopista con expertise en cada momento de estas cirugías, pero hoy en la endoscopía es posible hacer independiente del tiempo de cirugía. Entonces, por ejemplo, si hay en la segunda cirugía una posibilidad de endoscopía, ya es posible hacer solo la cirugía para poner un dren, una gastrostomía, después una endoscopía y una colocación o de un stent parcialmente recubierto para el local de la fuga o una terapia Baco. Pero terapia Baco no es fácil para manejar con el paciente, pero es hoy una buena posibilidad para casos como este más precoz. Y también en casos, después pensando en las próximas cirugías, en casos mismo de desconexión total del Pulch, es posible hacer también, entrar con la endoscopía, hacer la colocación de un stent o totalmente recubierto con la técnica de Shim, fijar, ayudar al cirujano a buscar la alza y pasar un hilo guía para que el endoscopista se encuentre con esta continuación del tránsito, o poner mismo un stent parcialmente recubierto y dejar allá por 30 días, como algo así, no más que esto. También puede ayudar. Nosotros tenemos como 4 casos de desconexión total del Pulch y anastomosis, y que fue también posible hacer porque hay un crecimiento de un tejido de granulación por alrededor del stent. Y esto después de como 30 días se saca el stent, mira de nuevo con endoscopía y se queda la imagen como si nada estuviera acontecido. También es una posibilidad para ayudar, claro que no en Y1, pero la parte de arriba, el gastro y una anastomosis también puede hacer algo en conjunto con la endoscopía. Y yo creo que es muy, muy buen comentario, porque yo creo que de las indicaciones que tienen los stent también son para pacientes así sépticos con grandes complicaciones. Entonces yo creo que sí también es una opción que pudimos haber tomado en cuenta, ¿no? Yo lo que te preguntaría, Gustavo, es, ¿tú pondrías un stent y crees que ayudaría a pesar de estar el asa rotada? No sé si estaba rotada en segunda cirugía o fue después, pero en este caso no, pero no teníamos cómo hacer este diagnóstico en el momento de segunda cirugía, ¿verdad? El momento de segunda cirugía para nosotros en aquel momento era solo una dehiscencia de la gastro y una anastomosis. Esto creo que no, creo que teníamos una persistencia de la fuga, quizá no de la gastro y ayuno, pero de ayuno sí. Un comentario en relación a Muy bien, pues no sé si alguien no tiene otro comentario, sino para pasar a la evolución del caso. Yo quería hacer un comentario respecto a que la pregunta es, ¿por qué en la tercera intervención recién aparece la fístula o el problema a nivel de la Y1? Se supone que eso estaba desde la primera operación, o sea, no revisaron esa parte y a lo mejor ahí se les pasó también un problema. Hay dos cosas. Yo en esa parte de la Y1 que muestran en la foto, da la impresión que han hecho el cierre lineal y el cierre del hueco del stapler también con stapler. ¿Es un cierre en T? Pudo ser, sí. Porque lo que yo estoy viendo es un cierre en T, y esos cierres en T con mucha frecuencia quedan estenóticos. Y con mucha frecuencia hacen leaks también. Por esa razón es que creo que ya casi nadie cierra con doble disparo las entero-entero ni las gastroenteros, sino se prefiere hacer un cierre manual porque queda mucho mejor. De hecho, ¿no? Y me parece, de acuerdo a lo que veo ahí, que le han hecho un cierre en T, y probablemente ese es otro factor para que quede estenótico, se dematice y que se pueda abrir, ¿no? Sí, ese es buen comentario. Creo que pudo haber sido eso. Lo que sí traía ya era como un cierre de esa fuga.
Sí, hay que recordar que en las primeras reintervenciones lo único que documentaron fue fuga de gastroyeyuno y que también muchas veces al tener varias reintervenciones, desgaste del paciente, pues puede hacer una fuga de una yeyuno, ¿no? Sí. Y en la cuarta cirugía que tuvo fue cuando le documentaron la fuga de la yeyuno y le hicieron un cierre primario. Entonces, cuando nosotros la reintervenimos, ya lo que observamos fue sutura de probablemente de monofilamento o algo así sobre esa línea de grapeo queriendo cerrar. Entonces pudo haber sido lo que usted comenta, que ha sido un cierre de la entrada de la engrapadora con otra engrapadora mecánica. Entonces vamos a pasar a la continuación de la evolución del paciente para seguir analizando la revisión del caso. No se oye a quien esté presentando. Es que no teníamos micrófono abierto, perdón. Bien, en la evolución, la paciente egresa a cuidados intensivos sin apoyo ventilatorio. Eso fue o sea, después de 4 horas, casi 5 de cirugía, se logró que saliera sin apoyo ventilatorio. Continuamos con nutrición, los antibióticos, el manejo de soporte, igual puntas nasales de alto flujo. Por ahí del día 15 de estancia hospitalaria, la paciente hace una neumonía, se trató con nebulizaciones, antifúngicos, se cambió el antibiótico, etcétera. Logramos que la paciente tuviera buena resolución de esa neumonía hospitalaria. Después se vuelve a hacer una reintervención por un pequeño absceso de pared que estaba dando también datos de fiebre y datos de taquicardia, etcétera. También se drenó un absceso pequeño, tal vez algunos 50, 80 cc de material francamente purulento. La paciente continúa su evolución intrahospitalaria. Después de 37 días de estancia intrahospitalaria, la paciente del inicio pues, del primer bypass, aproximadamente 30 días después del manejo con nosotros, la paciente egresa para manejo extrahospitalario y continuar en un domicilio, nutrición parenteral. Iba con la nutrición, iba con su catéter venoso central, se le estuvieron haciendo varios cultivos porque durante sus 37 días se egresa a casa aparentemente bien. A los días después nos hace un Clostridium difficile, se le trata el manejo, o se le da manejo para Clostridium. Ya una vez que la paciente se encontraba en mejores condiciones, evidenciamos también en su domicilio, como ella ya hacía pequeñas tomas de agua por la resequedad tan importante que traía y la exclusión del esófago, pues se hizo una fístula gastrogástrica. Entonces estaba tomando una bebida con colorante, creo que era azul o morado, y después en la sonda de gastrostomía al abrirla se ve que sale el mismo colorante. Entonces ahí evidenciamos clínicamente la fístula gastrogástrica. Después se separa para poder hacer una endoscopía. Pero como continuaba con fiebre, pues bueno, hicimos un trago de contraste. Y en el trago de contraste, lo vamos a poner aquí el video, se evidencia ya clínicamente que sí existe una fístula. Ven con la imagen, ¿verdad? Vamos a ver si puedes compartir esa pantalla. En lo que está el video, preguntaba Sergio Paricio que si la paciente salió con laparostoma. No, se pudo cerrar la cavidad. Sí, fue una laparotomía, pero se pudo cerrar bien la cavidad. Aquí logramos ver el pouch gástrico, que es lo que ven en el contraste como tal. Lo que se ve aquí como en punta de pico de paloma es la sonda de Foley que se dejó en el pouch gástrico, y vemos aquí a su lado derecho de la pantalla cómo ya está la comunicación que se tiene de la fístula gastrogástrica hacia el estómago nativo. Esto ya está bajando al contraste. Y en esta vemos se abrió la sonda de gastrostomía, de la sonda de Foley que tenía en el pouch gástrico, y vemos cómo está pasando el líquido hacia esta sonda. Entonces, probablemente el diámetro que tenía a lo mejor era de 0.5, a lo mejor 1 centímetro, un poquito menos, pero ya se denunciaba la fístula gastrogástrica como tal.
Sí, algo importante que les quiero comentar es que desde que se hizo la reintervención, la cirugía para hacer control y exclusión del bypass, pensamos que más bien esta paciente en un futuro podía regresar a la anatomía normal. Entonces, se buscó dejar como prácticamente casi pegado el pouch hacia el nativo, porque a mí ya me ha tocado, pacientes que se fistulizan el gastrogástrico como una medida de contención del propio paciente. Entonces, yo creo que la misma presión de los globos de las dos sondas, tanto la Foley como la de gastrostomía, pues fueron erosionando hasta que se provocó esa comunicación. Otra cosa importante es el apoyo nutricional. Yo creo que ahí nos falta hacer un poquito más de comentarios, pero también algo muy válido y que creo que pudo habérsele dado algo más a la paciente fue haber dejado un acceso enteral. ¿Sí? Porque en este caso la gastrostomía ya no era para nutrición enteral, era más bien para excluir un poco el gastro. Entonces, ahí sí debimos haber nosotros dejado a lo mejor un acceso enteral, como pudo haber sido una fístula mucosa, que era muy difícil por la mesenteritis retráctil, pero otra opción pudo haber sido pues una sonda de yeyunostomía. No sé si hasta aquí podamos hacer algunos comentarios al respecto de parte de ustedes. Yo quisiera justamente hacer un comentario. Es muy difícil hacer una exclusión de un muñón gástrico, porque siempre la presión anterógrada del esófago es mucho más potente que cualquier drenaje de una sonda Foley. Si tú quieres hacer un drenaje de ese nivel, tienes que poner una sonda muy gruesa y no de balón, sino una sonda en forma directa. Ahora, está descrita el repuenteo espontáneo de dos muñones gástricos que están desfuncionalizados por alguna razón de accidente, pero que puedan establecer una fístula espontánea. O como dices tú, Nelson, muchas veces hay gente que ya le pone un punto uniendo los dos muñones y los deja con las ondas de descompresión y sin embargo se repuentean espontáneamente. Esto es algo que es medio mágico. Sí nos ha ocurrido en el hospital a nosotros en varias oportunidades de estos casos tan terribles que casi siempre uno los recibe y uno no sabe qué hacer. Pero yo creo que la primera cosa es esa, no es infrecuente el repuenteo entre el estómago remanente y un estómago excluido. Es un detalle. El otro detalle es cierto que la nutrición enteral pudo ser un adyuvante a la nutrición parenteral ya preestablecida. Es difícil conseguir dietas elementales, o sea, de absorción en corto tramo, o sea, en absorción en 1,5 metros, 2 metros, pero yo creo que hoy día en el mercado sí las hay, y eso es una de las cosas que podría haber ayudado a acortar los plazos nutricionales para evitar el componente nutricional grave. Y el otro factor que también mencionaste, y estoy totalmente de acuerdo, yo creo que la aspiración que se debería tener con este paciente es a restablecerle su anatomía original, haciéndole una gastro probablemente, porque con ese intestino corto su pronóstico no es de lo mejor. Ese sería el comentario que yo haría. Es un caso muy ilustrativo y habla de varios factores. Para mí me habla de una inexperiencia del grupo que lo manejó al comienzo, porque yo creo que ha habido una falla técnica, pero eso le puede pasar a cualquiera, pero sin embargo 4 reintervenciones en casi 5 días es muy poco frecuente tener eso. Es muy poco frecuente y eso definitivamente valdría la pena revisar. Yo creo que fue una técnica que tuvo varios factores de error y se fueron sumando una tras otra, un tras de cuernos palos, porque verdaderamente no es muy frecuente ver tanta complicación sucesiva. Y yo creo que ha habido trastornos en la entero, en la gastro, un mal manejo postoperatorio y unas reintervenciones, me refiero, propiciadas por fallas técnicas y que han tenido que ser muy rápidas. Y eso es una de las cosas que más llama la atención. Pero ese sería mi reflexión global de este caso, ¿no? Que es un caso bastante molestoso para cuando lo heredas, porque definitivamente te metes en la boca del lobo y muchas veces puedes no tener salida, y esas pocas salidas llevan a hacer esta cirugía extrema que tú has hecho, pero que le ha salvado la vida a esta mujer, ¿no? Ese sería un comentario global de esto.
Nelson, acá hay una pregunta en el grupo de Facebook, dice, ¿existe registro de la revisión de la yayuno de vuelta en la segunda cirugía? Quizás de ese momento estaba nosado la yayuno y eso perpetuó la fuga superior. ¿Tiene algún comentario al respecto? Es un comentario de Eduardo Aguilar en Facebook. Sí, yo creo que todo lo que es hiperpresión, perdona que insista, todo lo que es hiperpresión por debajo de una anastomosis propicia fístulas. Y eso es una ley, simplemente de mecánica de fluidos. O sea, cuando tú tienes un área de empalme o un área de fuga y por debajo de esa área está cerrada o incrementada la presión, definitivamente esa fuga se perpetúa, no cierra nunca más. Hasta Lucho, que no se resuelva lo otro. Lucho, te quiero hacer una pregunta. Seguramente el tejido de la gastroyayuno muy inflamado, también poner una sonda que la vas a esterilizar corre riesgos con un tejido inflamado, y más si no le debes de poner balón, se te va a salir, hay un riesgo importante. ¿Hubieras pensado decir, desfuncionalizo definitivamente y le hago un esofagostoma y dejar que la gastroyayuno cicatrice? Ese es un punto. Tomando en cuenta que vas a trabajar un área sana y dijeras, el esofagostoma se hace rápido y funciona muy bien. Y le quito problemas a la cavidad abdominal. Sí, pero no es completo, que esa es la parte mala, porque ese pouch gástrico tiene secreción mucosa y secreción ácida. Y definitivamente tú lo que estás haciendo es desfuncionalizar saliva, más no desfuncionalizar ese remanente del pouch. Entonces yo creo que el concepto, el criterio que ha usado Nelson ha sido correcto. O sea, desfuncionalizar totalmente, sea por el método que sea, usando una Petzer, usando una Foley o usando un tubo de silicona o látex grueso con múltiples fenestraciones. Yo creo que hubiera sido, lo importante era descomprimir y bajarle la presión a eso, que si hubiera sido o sea, si es una desconexión solamente para la saliva, vale lo del esofagostoma, pero si es también con un pouch gástrico, pues definitivamente yo tendría mis dudas, Yo creo que hubiera hecho lo que planteó o lo que hizo Nelson, yo probablemente hubiera hecho lo mismo, hubiera afrontado los 2 muñones del estómago, hubiera intentado cerrarlo lo mejor posible, pero los hubiera pegado en miras a que se puenteen espontáneamente si es que pasa, y si no, ya los tengo listos para la recomposición de la anatomía natural. Yo creo que aquí de las cosas que hay que analizar, primero digo, las complicaciones, yo no me quiero meter a juzgar, ¿no? Porque cada quien tiene las suyas y en ocasiones pues nos tocan también así en serie. Pero yo creo que cuando tienes un paciente con una complicación, así sea una sola reintervención, pues estás obligado a ser un poquito más apegado al paciente y ahí ya no favorecer tanto los egresos tempranos, ¿no? Que yo creo que sí es algo que ahí yo sí pudiera hacer a lo mejor un poquito más de la observación de que si tienes un paciente con una complicación, ya lo operaste en las primeras 24 horas, ¿no? Espérate a ver la evolución porque muchas veces pues, las complicaciones vienen seguidas de otras, ¿no? Y yo creo que es algo que aquí en un momento hace que hasta el mismo paciente y familiares se desesperen, ¿no? De que se reopera y se egresa, se reopera y se egresa. Entonces yo creo que aquí es algo que para todos los cirujanos y a lo mejor muchos que van empezando, pues tienes una complicación y pégate al paciente hasta que lo veas que en realidad va bien, ¿no? No por egresarlo pronto o muchas veces también por pensar en limitar el gasto, ¿sí? El gasto hospitalario. A veces hacemos cosas queriendo ayudar al paciente, egresándolo pronto, pero ya en realidad pues nos lleva a veces a cometer otras complicaciones, ¿no? Al egresarlos pronto y se vuelven complicaciones ya hasta de un costo económicamente muy alto, ¿no? Para resolverlas. Entonces yo creo que aquí es válido más que nada ya en este momento analizar qué otras opciones hubieran sido y siguiente parte para que vean lo que se hizo y lo que pasó con la paciente. A los 2 meses de la cirugía,
La paciente es ya nuevamente hospitalizada para realizar la cirugía de restitución del tránsito intestinal y esta pues igual de forma abierta. ¿Qué hallazgos encontramos aquí? Obviamente múltiples adherencias laxas y firmes, asa y asa pared. Aquí se realizó un desmantelamiento de la yeyonostomía y se realizó una restitución del tránsito intestinal que consistió en una yeyonoanastomosis con engrapador lineal y cierre en dos planos con monocrisis, dos dedos. Y también se preservó la sonda de gastrostomía, como ya se había hecho ya la restitución del tránsito intestinal, esto para ya tener una nutrición enteral. Y la sonda de Foley también se dejó todavía para ese gasto de saliva que tenía, fuera exteriorizada y mantenida en bolsa reservoria. La paciente, la verdad, presentó una evolución favorable durante su internamiento y al quinto día regresó tolerando líquidos vía oral en pequeñas cantidades, ya que habíamos hecho la verificación de la fístula gastrogástrica y por vía de sonda gastrostomía se continuó el manejo de nutrición entera. Continuó con buena evolución postoperatoria en casa. Se realizó posteriormente un estudio contrastado evidenciando una mayor apertura del trayecto fistuloso y un buen paso de líquido del contraste hacia la porción lineal del intestino. Esto ya sin evidencias de fuga, por lo que se realizó una endoscopia de control y un retiro de la sonda de la fístula gastrogástrica que habíamos realizado. La paciente continuó con una evolución favorable, ya ella regresó a su domicilio y ahí continuó con una atención médica por parte de un médico que está en el equipo quirúrgico allá y por parte de todo el equipo quirúrgico aquí por medio de mensajes y videollamadas. Una evolución satisfactoria y ya se decide en forma ambulatoria el retiro de la sonda del Foley y el pouch gástrico y al mes se retira la sonda del gastrostomía. Ya está fuera. No sé si quieran algún comentario o dudas que tengan. Aquí más que nada yo creo que sería ver, o sea, no sé si me están escuchando todos, pero ver quién hubiera hecho algo diferente para la reconstrucción del paciente, porque sí fue algo que, pues en un momento dado nos cuestionamos, ¿no? Si se debería hacer la reconstrucción total en un solo tiempo o si se podía hacer en dos tiempos. O sea, sobre todo que ya teníamos una paciente también con una fístula gastrogástrica, ¿sí? O sea, era algo que incluso yo ahí, el hecho de haberle hecho una endoscopía, que ahorita no la pusimos aquí editada, pero el trayecto ya era algo considerable y se dejó una sonda para ferulizar. Yo lo que pensaba era incluso dejarle un stent para abrirla. Sí, pero como en ese momento no lo tuve a la mano, pues bueno, le dejé nada más una sonda. Y pero ahí la pregunta es, ¿hubieran hecho algo más? O sea, ¿lo hubieran reconstruido en un solo tiempo, dos tiempos? O sea, ¿qué otras opciones pudo haber habido? Nelson, yo creo que dependiendo de lo que hubieras encontrado en sala de operaciones en esta última oportunidad, y si estaba en acceso a la mano de hacer una ampliación de esa ya fístula, podría haber sido una opción, pero si la fístula que tenía la paciente gastrogástrica te permitió sacar la sonda Foley sin que la sonda Foley te haya hecho fuga, yo creo que esa fístula ya estaba haciendo el puente natural, como mencioné hace un rato, sobre que hay veces la naturaleza actúa de esa manera. Nosotros hemos tenido en el hospital, en mis épocas hospitalarias, casos muy parecidos en donde se hizo la disfuncionalización de una cirugía gástrica y el paciente repuenteó y era una gastrectomía por cáncer y hizo una fístula muy severa con una evolución muy parecida, se defuncionaliza, pero obviamente el estómago era un poco más grande, pero se quedó el asa del intestino allí cerrada, pero separada, con lo cual mejoró el estado general y poco a poco empecé a puentear y al final el paciente se le retiró todas las ondas y empezó a comer y cada vez empezó a comer más y más. O sea que eso es una fístula que la misma presión del peristaltismo perpetúa y que tu opción de dilatarla o tu opción de
hacerla más evidente, yo creo que va a ayudar a que eso se establezca más seguro, mucho más seguro. No sé si hubiera algún comentario en relación a esto, pero sí, o quién ha tenido experiencia parecida, pero nosotros hemos tenido varios de estos casos, 3 o 4 en todo el tiempo que yo estuve en el hospital, y que era muy llamativo, ¿no? Y era justamente la defensa de la naturaleza o la mano de Dios, si es que probablemente Estuardo está de acuerdo conmigo, que es la mano de Dios la que actuó allí. Eso iba a comentar, que providencialmente, gracias a Dios, le pasó eso a tu paciente, Nelson. Y yo sí estoy de acuerdo en que esa fístula hay que perpetuarla porque te evitó un tiempo quirúrgico, te evitó una cirugía sobre el esófago y el estómago porque solita puenteó y ahí está. Yo lo he visto también en vías biliares, Lucho. También lo he visto en vías biliares, en aquellas vías biliares muy complicadas, que hay muñones y de repente el paciente dice, mi doctor, ya mis heces tienen color. Entonces, yo creo que esto sí fue algo muy bueno. Yo no le hubiera agregado nada. A mí me gustaría escuchar a Gustavo Cuadros qué piensa al respecto del uso del stent en este lugar y también a Mariano Palermo, porque ellos dos que manejan todas estas situaciones percutáneas y endoscópicas, sería bonito escucharlo. Sí. Primero, en la quinta cirugía era posible poner un stent, agarrar la alza, poner arriba y no utilizar un Foley. Era una posibilidad, pero para mí fue una conducta muy buena, perfecta del Nelson, muy buena, solo para hablar de otras posibilidades. Con relación a la fístula gastrogástrica, una posibilidad para dejar más grande, o una dilatación, o poner un stent que se llama Axios, o Plumber, que es de Hanaro. Axios es de Boston y Plumber de Hanaro. Y con este es un stent más chico, puede hacer una manutención de esta fístula hasta para 16 milímetros de diámetro. Entonces puede ayudar mucho a ampliar el tamaño de la fístula y a perpetuar esta fístula por más tiempo. Totalmente de acuerdo con Gustavo. Quizá con un balón de alta presión se podría llegar a hacer una dilatación, o por ahí con un balón de acalasia suavemente de la fístula. Obviamente lo va a poner mucho mejor Gustavo con guía endoscópica que nosotros con guía radiológica y percutánea, pero si está funcionando bien y el paciente está bien y está tolerando la dieta y comiendo cada vez más, yo ni lo tocaría. Sí, de hecho aquí les comento que antes de la reconstrucción, del cierre de la yeyunostomía, sí tuvimos un desgaste en los últimos días de la paciente. Ahora sí que una fístula gastrogástrica documentada por rayos X, pues yo en ese momento nada más quise entrar a hacer la pura anastomosis yeyuno. Cuando ya se tuvo pues buen resultado de la anastomosis y empezamos a usar la gastrostomía para darle ahora sí alimentación y la paciente estaba en buenas condiciones, le hicimos la primera endoscopía, ¿sí? La primera endoscopía, en realidad la fístula gastrogástrica era de aproximadamente 5 milímetros. Entonces, en ese momento, pues, lo único que se me ocurrió era o dejar unos pigtails uniendo los dos extremos entre el pouch y el nativo. Y la otra opción, pues, fue nada más dejar un cono ahí, ¿no? De una sonda Foley, de una sonda Nelaton, y que estuviera la paciente, pues ahora sí que tomando líquidos para ver si la misma presión lo abría. Y le hicimos después la siguiente endoscopía, que fue como alrededor de las 2 semanas, y sí se había dilatado, incluso ya pude retirar Fue muy curioso, lástima que no tengo ahorita aquí editado el video, pero prácticamente al entrar con la endoscopía se fue el Nelaton al nativo. Entonces pude entrar perfectamente a través de la fístula gastrogástrica por acceso endoscópico, ya más o menos medía 1 centímetro la fístula gastrogástrica y retiramos la sonda de Nelaton. Ya la paciente la fuimos evolucionando de la alimentación. Lo que sí me costó mucho trabajo tomar la decisión, y es algo que aquí ya mi equipo fue el que me presionó, me acuerdo mucho ahí del doctor Mario Romero, fue cuándo vamos a quitar la sonda Foley, ¿no? Que teníamos metida en el pouch.
porque para mí era un pendiente que al momento de quitar la sonda Foley se perpetuara una fístula gástrica del pouch. Sí, era una de las problemas que se nos podían venir, ¿no? O sea, y bueno, la paciente decidimos regresarla a su ciudad porque no era de aquí de Guadalajara, ya tenía 2 meses. Y ya que vimos que nutricionalmente evolucionó bien, aquí nuestro equipo de nutrición la fue evolucionando en alimentación, pues decidimos quitarle la sonda Foley y afortunadamente pues prácticamente cerró inmediato, ¿no? O sea, nada más la dejamos en ayuno, me acuerdo, 48 horas y usando la pura gastrostomía y cerró. Pero sí es muy difícil a veces tomar decisiones con este tipo de casos cuando no son frecuentes, ¿no? Y no sabe uno exactamente qué va a pasar. De hecho, aquí quisiera que alguien hiciera algún comentario acerca de qué pronóstico tienen o qué han encontrado con las conexiones gastrogástricas, úlceras marginales, porque están descritas, qué cuidados se deberían de tomar en un paciente como ella, ¿no? De que tuvo una complicación de este tipo y que al final de cuentas está comiendo a través de una fístula gastrogástrica. Doctor Almino ha estado muy callado. Pues es que yo creo que la experiencia con casos así no es muy grande, ¿no? Pero yo me acuerdo de un caso que yo vi una complicación de una manga, una fístula de una manga, que después de muchos problemas terminó también en un sepultamiento del esófago con una sonda de Foley, también como usted ha hecho, solo en el esófago. Y con el tiempo el esófago se tunelizó otra vez, se encontró con el estómago abajo, se fundió y el paciente se quedó bien. Entonces la naturaleza resolvió el problema. Yo creo que en un caso como esto, nomás observar a lo largo del tiempo, quizá con algunas maniobras endoscópicas, dilatación, supervisión, uso de PPI, yo usaría directo en un paciente como esto. Creo que corticoides eventualmente puede hacerse pensar también porque disminuye bastante la inflamación alrededor de la fístula y hace con que eso cicatrice mejor. Pero de verdad son casos muy raros y yo creo que no se tiene mucha experiencia para decir lo que es cierto o lo que puede ser mejor para el paciente ahora. Nelson, yo ya tuve 2 casos de fístula gastrogástrica y dando continuación a lo que dice Almino en cuanto a los inhibidores de IPP, es importante. La peor hematemesis que he visto en todos estos años ha sido de uno de esos pacientes. Regresaba cada tercer, cuarto día vomitando sangre, como el exorcista, pero sangre fresca. Y estaba una buena comunicación entre los 2 estómagos. Al final, quien fue Martín Rojano, lo que hizo fue abrió más la fístula y usó argón y todo esto y ya no volvió a sangrar, pero se quedó con su fístula gastrogástrica un buen tiempo. Pero decirle a la paciente que puede empezar con datos de hematemesis, a veces a pesar de tener dosis máxima de IPP, ¿no? Que es, sí lo he visto y sí son cosas serias. La condición nutricional actual de la paciente, espero que haya perdido peso. Sí, digo, afortunadamente, nutricionalmente muy buena, digo, posterior al cierre de la yeyunostomía, la verdad es algo que fue el cierre de muchos de sus problemas y digo, sí hubo un contacto muy estrecho con el nutriólogo y básicamente pues la paciente ahorita está con muy buenas condiciones nutricionales y con una pérdida de peso gradual, no tan drástica, pero sí perdiendo peso, ¿no? Digo, hay que recordar también que no era una paciente obesa mórbida, una obesidad grado 2 al momento de la reintervención. Y obviamente, pues sí sigue teniendo un procedimiento, yo le digo a ella, restrictivo, ¿no? Como si fuera una gastroplastía vertical de las que se hacían antes anilladas y que ahora, pues su anastomosis, esa fístula gastrogástrica es la que le da en parte restricción.
Yo creo que aquí sí es importante el seguimiento endoscópico en estos pacientes para ver el tamaño de la conexión y sobre todo estar vigilando que no haya úlceras, porque son las que van a dar el problema de los sangrados, como decía Carlos Cerve. Actualmente la paciente, yo lo único que le he recomendado pues, es el uso de los inhibidores de bomba de protones y las primeras semanas le di algo de sucralfato, pero ya actualmente está nada más con los inhibidores de bomba y pensamos hacerle una endoscopía pues, en las próximas semanas que venga aquí a Guadalajara para ver el tamaño de la fístula gastrogástrica, que yo pienso que ya debe estar más grande, que ella ya está incluso hasta comiendo sólidos, sin vomitar, sin ningún problema. Nelson, yo creo que desde el punto de vista nutricional se va a ir muy bien la paciente porque tiene pyloro y tiene duodeno en el tránsito, ¿no? Mucho más fácil de... No es lo que estamos acostumbrados en cirugía bariátrica, con la exclusión del pyloro, con la exclusión del duodeno y yo creo que ahí todo se va a absorber, o sea, no va a estar difícil compensarlo. Hay un aspecto muy importante, Nelson. Dos aspectos. Uno es el aspecto psicológico, psiquiátrico de esta paciente que creo que tiene que tener un seguimiento muy de cerca, porque su vida peligró muchas veces. Y otro es el aspecto económico. ¿Tenía seguro o es cuenta privada? Tenemos que hablar de esto, señores, porque todos nosotros estamos expuestos a un caso de este tipo, ¿verdad? Y como decimos en el buen guatemalteco, arrieros somos, en el camino andamos. ¿Cómo está la situación psicológica, psiquiátrica y la monetaria? Sí, mira, yo creo que es algo que todos nos enfrentamos, ¿no? A que al momento de las complicaciones, pues muchas veces no todos los pacientes tienen la solvencia o la capacidad de soportar, ¿no? Un manejo de una complicación como esta, que te lleva 2 meses de manejo muy estricto, ¿no? Y que sí económicamente, pues obviamente los gastos se $1,000, yo creo que es lo que gastó esta paciente en este tiempo. Y afortunadamente tuvieron los medios para pues, sacarla adelante. Psicológicamente la paciente está bien. De hecho, hace unos días nos llamó la atención porque tuvo su cumpleaños y nos mandó una foto ahí con el número 1, ¿no? Que era su cumpleaños primero, ahora después de la cirugía. Pero sí, yo creo que también son cosas que se enfrentan, que ya solo ellos saben. Yo ahorita no sé exactamente cómo estén, pues también para la recuperación económica, ¿no? No todos tienen desafortunadamente la capacidad de resolverlo. Y pues muchos pacientes también a veces no salen, ¿no? Por falta de recursos, que no se les puede ofrecer mucho y pues se van complicando más y los desenlaces no son tan buenos. Pero bueno, este es el caso que nos tocó y que creo que nos deja a todos mucha enseñanza. Y nadie es experto en este tipo de casos porque de pronto nos enfrentamos a cosas que no las hemos visto y que a veces tenemos que echar mano de lo que hay. Valdría la pena que Carlos Cerve nos haga un recuento que nos haga un recuento de qué pasó y qué es lo que, en base a todo lo que hemos opinado, podría recomendarse frente a un caso de esta complejidad, ¿no? No se oye, Carlos, estás con el micrófono apagado. Ya estoy ahí, como el Juan Antonio. Entonces, en resumen, tenemos un caso que desde el principio pudo haberse evitado alguna de las cosas, no las complicaciones, muchas complicaciones van a ocurrir, pero la cascada de eventos, como ya lo dijo Nelson y muchos de ustedes, desde el posoperatorio número 1 algo no iba bien, y cada vez que se volvía a operar, se volvía a dar de alta un día después, y fue una cadena de problemas que desencadenó esto. Aquí, en algún momento dejó de ser realmente un paciente con un problema bariátrico y se convirtió en un abdomen casi catastrófico, y que también hay que ser sinceros, ayudó el que los cirujanos previos no hayan entrado múltiples veces por la parotomía, que es normalmente lo que luego nos encontramos. Y la me gustó verla porque yo creo que en ese momento no me hubiera pasado por la mente algunas de las cosas que hiciste, Nelson. Felicidades. La única vez que intentamos hacer una Foley y cerrar el estómago excluso fue un infarto intestinal y pues el paciente se murió, entonces no sabíamos cómo funcionaba esto. Y ya alguien lo puso por aquí en un comentario, Tito Grajeda, que es verdad.
si este grupo quirúrgico nunca pidió, si es un grupo quirúrgico de un solo cirujano en donde los demás solo se dedican a ayudarle y no tiene ese apoyo de más gente conocida o con su mismo expertise o mayor, pues también uno se cierra opciones y fue lo que pasó 4 veces antes de llegar contigo. Pues no queda mucho más de mi parte, yo creo que la paciente está viva y eso ya es muchísima ganancia, ¿no? No sé si quiera alguien más reforzar algo de esto. Con Gustavo, o sea, la precocidad de la endoscopía, por ejemplo, ¿en qué momento hubieras entrado? ¿Cuál sería tu ingreso más precoz o tu recomendación de abordaje más precoz frente a un caso de estos? En esto, la verdad, creo que el ideal era hacer la endoscopía, claro, antes de la cirugía, pero durante la cirugía también. Entonces, se mira algo que no se queda bien, puede hacer la corrección por cirugía o mismo que el paciente ya salga del quirófano con un stent. Por veces es posible hacer esto también. Pero, por ejemplo, el paciente fue para su casa, después volver como 24 horas. En el primer día ya es posible hacer la endoscopía. Pero solo tenemos que buscar si hay un absceso, si hay algo así para hacer una drenaje. Podemos hacer el aseo a través de la endoscopía o una terapia con Baco, con una sonda y conectar esto en una máquina de terapia Baco. Por veces esto ya no necesita de algo más. O un stent, pero es necesario una laparoscopia para la drenaje de la cavidad si el paciente se quede sin un dren. Pero no hay tiempo, podemos hacer la endoscopía en lo mismo tiempo de la cirugía, en primer día, segundo día, 15 días, pero claro, con mucho cuidado con relación a insuflación, utilización de gas carbónico o utilización de líquido, mucho cuidado con un exceso de insuflación, pero es posible en cualquier tiempo. Pues yo creo que aquí antes de cerrar esta sesión del día de hoy, yo lo que quiero nada más a manera de comentario ya general es que son complicaciones que requieren el apoyo de mucha gente. Digo, yo múltiples veces comenté el caso con incluso varios de los que pues entre todos tenemos que buscar opciones, ¿no? Yo recuerdo cuando vi lo de la fístula gastrogástrica, incluso lo platiqué con Manuel Galbao y me dijo, no, pues ya de ahí sígase dilatándola. Dice, ya no le haga nada, ¿no? Dice, ya déjele en paz ahí. Y creo que ese tipo de cosas, pues, son las que aportan para que un paciente salga. Y la otra muy importante, y que yo soy siempre pro endoscopía, es ayudarte, ¿no? De los recursos que hay actualmente endoscópicos o percutáneos para limitar una complicación. Y que yo creo que lo más difícil en ocasiones para uno como cirujano es decidir en qué momento lo vas a operar o no lo vas a operar, ¿sí? Y en ocasiones eso hace la diferencia entre un buen resultado y un resultado catastrófico, ¿no? Yo creo que también aquí el hecho de que a lo mejor no hayan sido tan radicales a la hora de la reconstrucción le ayudó, ¿no? A que a la paciente a lo mejor se resolviera un poquito más sencillo su caso y más noble. Entonces esas son de las experiencias y las enseñanzas que nos dejan estos casos. Que sigan compartiendo los casos que tengan para estarlos debatiendo y comentando en las siguientes sesiones. ¿Algún otro comentario, doctor Berens, doctor López Corbalá? Felicidades por el caso, un caso muy ilustrativo. Lo que también, después de la primera reintervención, hay que buscar ayuda. Eso ya se ha comentado muchas veces, pero eso es importante y buscar diferentes opiniones para mejorar al paciente, ¿no? Y pues mucha felicidad, Nelson, por cómo llegaste el caso y que la paciente está muy bien. Excelente. Gracias, Nelson. Yo creo que es un caso interesante. Manejar casos complicados siempre ha sido de mucha retroalimentación para todos nosotros, y la ventaja que tenemos nosotros como capítulo es que podemos consultarnos unos con otros. Yo creo que el comentario de Juan Antonio es muy acertado. Yo en muchas oportunidades les he compartido a ustedes casos y hemos podido platicar al respecto, y siempre más de algo se nos ocurre. Yo dejé de usar el drenaje Jackson Pratt por consejo de Juan Antonio. Juan Antonio me dijo, no, mira que es muy caro, usa Penrose. Y yo uso Penrose. Así es que, gracias Nelson por
por tu apertura de poder presentar un caso de estos. Yo creo que hemos aprendido mucho el día de hoy y también quiero decirles, yo creo en los milagros y yo también pienso que aquí la mano de Dios tuvo mucho que ver y te aseguro que esta señora debe ser una señora muy creyente y ella y toda su familia han estado pidiendo, no te rías, Pata, es la verdad, porque yo lo he visto con mis ojos, hemos visto situaciones en las cuales uno dice, bueno, y ahora, como dicen los mexicanos, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y de repente pasa algo, se hace una fístula gastrogástrica y se resolvió tu problema. Así es que Nelson. Así es, pues les recuerdo a todos que el próximo jueves 22 de este mes de octubre nos toca la sesión Conciencias Afines y es... Se nos fue Nelson. Se nos trabó Nelson. Nos vemos pronto en 2 semanas más. Sergio, podríamos dar las gracias a todos nuestros queridos amigos de Latinoamérica que nos acompañaron. En primer lugar, felicidades a Nelson y a todo el equipo por la racionalidad y claridad con la que manejaron este caso que realmente era tremendamente difícil. Creo que ha sido un éxito el hecho de que la paciente esté en su casa y alimentándose y viva, es absolutamente reconfortante. Muchísimas gracias a todos los panelistas por haber aceptado participar en esta presentación de caso clínico, todos los comentarios absolutamente enriquecedores y enseñanzas para todos a todo nivel, y a todos los participantes de Latinoamérica, un abrazo fraterno y nos vemos de aquí a un par de semanas. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Felicitaciones, Nelson. Buenas noches a todos. Gracias. Adiós. Gracias, amigos. Bom ver a todos bien, con salud. Igualmente, Gustavo. Chao. Gracias. Chao.